Bien, nos encontramos con Pepe Jiménez, el presidente de la Falla Cuba Literato de Azorín, que este año pues ha conseguido el premio de Luces junto a la Falla Amiga, a la Falla de Continua, que es Sueca Literato de Azorín. Sé que se está hablando muchísimas cosas, se están haciendo comentarios sobre algo que habéis hecho vosotros y que tú querías personalmente desmentir. Sí, yo quería aclarar que, bueno, se están escribiendo y diciendo que la falla nuestra no estamos contentos, que estamos muy disgustados y que después hablaremos, cosa que no es cierto. Nosotros estamos contentos con el primer premio que nos han dado. Nos han dado un primer premio, el año pasado tuvimos el primer premio y este año hemos revalidado ese primer premio y hasta ahí llega nuestra conclusión. Nosotros no en ningún momento hemos dicho que estamos descontentos ni que ya hablaremos, ni mucho menos. La comisión nuestra está contenta con ese primer premio, hemos revalidado, como he dicho antes, y hasta ahí. Y en cuanto al tema de los jurados, sí que es verdad que yo ni en la comisión lo llegamos a entender el criterio, pero también me consta que el jurado lo ha elegido Vicente Fallos y mi falla considera que Vicente Fallos es una persona íntegra, que es una persona honrada y que el jurado que ha elegido es el mejor jurado que se podía elegir. Y en ese sentido, pues estamos contentos con el premio y contentos con que Vicente haya elegido el jurado. Bueno, no, estos rumores que han transcurrido por ahí no serán que debido precisamente a ese escrutinio, a ese jurado que decidió no dar el premio a ninguno de los dos y a darlo a los dos a la vez, o sea, de mojarse, digamos, con alguno de los dos, y de los comentarios que se han podido hacer incluso a nivel de Casal. Bueno, a nivel de Casal yo no sé lo que opina cada uno. Cada uno a nivel particular puede opinar lo que crea conveniente, pero a nivel de falla, ya te digo que yo personalmente no entiendo el criterio, pero que no entienda el criterio no quiere decir que yo esté en desacuerdo con la decisión que haya tomado el jurado, ni mucho menos. Ya te he dicho que bajo mi opinión, sabiendo la persona que había elegido el jurado, yo de entrada estamos de acuerdo con el veredicto, siempre. Pero no hubiese sido quizá mejor el que se hubieran decantado, digamos, por tanto como el otro, como por ti, sino que ha habido un poquito de falta, no sé, de decisión, por llamarle de alguna forma. Sí, yo creo que no es entendible. O sea, de hecho, yo no sigo sin entenderlo. Como tres jurados en un momento determinado, entre dos fallas, pues no pueden determinar. O sea, no puede haber un empate, por eso van tres, para que no haya empate. Si me hubiese dicho que de las tres fallas, pues hubiese estado que un jurado se hubiese decantado por Cuba-Puerto Rico, otro por Sueca y otro por Cuba Literato Azorín, pues te hubiese dicho, bueno, pues sí que hay un triple empate, porque cada uno opina que los tres somos los primeros, pero siendo como estaba la votación entre dos, no llego a entenderlo, pero bueno, el que no llegue a entenderlo no quiere decir que no acate la decisión del jurado. Bueno, la verdad es que estáis 2 años prácticamente en el mercado, son 2 años, dos primeros premios, entonces es como para que estéis muy contentos del trabajo que estáis realizando desde la comisión y a través, bueno, pues de esa nueva faceta de Calles Iluminadas. Bueno, la falla nuestra está muy contenta con el premio que hemos recibido, porque hemos recibido un primer premio, como he dicho antes. Estamos muy contentos con haber revalidado ese título y de momento seguimos siendo campeones de iluminación. Bueno, hablamos, si quieres, un poquito de fallas. Vamos a hablar. Acabamos de ver la falla que estáis plantando, que bueno, los problemas de la lluvia y el viento han hecho que todos en general vayan un poquito atrasados en esto del montaje. ¿Cómo ves tu falla este año? Yo la veo muy bonita, muy bien, y no es porque sea mi falla, sino porque creo que puede dar la sorpresa. Es una de las fallas que va a estar ahí arriba. Tere Baenas ha hecho un gran esfuerzo con su estilo propio, que es un estilo muy peculiar y particular, y con mucho colorido, con mucho diseño, con muchas formas que tienen, y estamos encantados con la falla de él. Imagino que, lógicamente, habrás dado una vuelta por Valencia y habrás visto pues un poco a la competencia. ¿Cómo es el nivel este año, a nivel general? No te digo que te mojes porque no soy partidario de ello, pero a nivel general, ¿cómo ves la calidad? Yo a nivel general creo que bueno se mantiene un poquito lo del año pasado. En algunos casos se ha bajado el nivel un poquito, pero vamos, a nivel general, bueno, tener en cuenta que ese tope presupuestario que se tiene,
pues queramos o no queramos, no nos vamos a fallas de tanto dinero. Aunque, bueno, puede haber alguna que tenga un poquitín más, pero vamos, no las barbaridades que habían antes. Entonces, a nivel general, yo creo que hay bastante igualdad en cuanto, pues no sé, 5 o 6 fallas con bastante igualdad. Los volúmenes sí que han bajado un pelín. Sí, los volúmenes han bajado un pelín, bastante han bajado. La calidad y determinación, etcétera, etcétera, de pintura. Yo creo que ha subido, Sí, yo creo que ha bajado el volumen y se ha conseguido que tengan todavía más calidad, mejores acabados y muchísima mejor pintura. Pues nada, que Dios reparta suerte para lo que se viene encima. Y ahora, como habréis visto, pues está Sergio montando una falla también muy original, muy bonita, el infantil. Y bueno, que también puede estar ahí, que no descartamos nada. Nosotros no descartamos nunca nada. Hasta que no se pronuncie el jurado, la verdad es que las espadas están arriba. Siempre, el jurado tiene la última palabra, o sea que hasta que y ya ves, hasta que no lo diga la última palabra nadie puede decir que va a ganar. Perfecto, gracias, Pepe. A vosotros.